Bien, regresamos con Aurelio Ochoa y Carlos González. Ellos son expertos en hidrocarburos y con ellos estamos conversando sobre la capacidad del Estado empresario. Estábamos hablando sobre la capacidad que tienen los sueldos en influenciar el estado de ánimo, el trabajo de los trabajadores burócratas. Un caso que a mí me llama a colación es el colombiano, justamente, pero en el caso de los policías. La policía colombiana gana por debajo de la policía peruana, sin embargo, un colombiano ha sido elegido mejor policía del mundo recientemente. Claro. Entonces, eso tal vez discute un poco la teoría de que en base a sueldos podemos mejorar los resultados. Carlos, ¿cuál sería un poco tu opinión? El tema más que nada de los sueldos no tiene que ver porque el trabajador trabaje mejor o no. El problema de los sueldos es que en la industria petrolera hay mucha migración de laboral. Empresas grandes que le quitan a su personal a las empresas medianas y las medianas le quitan su personal a las empresas chicas. Por eso es que inteligentemente el legislativo, cuando dio en esa época la ley de Perú Petro, por ejemplo, puso los sueldos serán competitivos con la industria petrolera internacional. Porque tenía que ser competitivo de manera tal de que se garantice la permanencia. Pero me imagino que mantenían también ratios de productividad para poder mantener eso. Claro, o sea, y Perú Petro estuvo funcionando muy bien. Perú Petro ha firmado más de 140 contratos. Si ahora tiene 75 y hay más de 70 contratos que se fueron, no es culpa de Perú Petro, es la fortuna. Ahora, quisiera darle un par de números respecto a el resumen que ha tenido el Estado peruano como empresario en los últimos 36 años, ¿no? Entre 1970 y el 2006, o sea, en 36 años, perdió básicamente 11.500 millones de dólares, que traídos a valor presente son cerca de 47.000 millones de dólares. Perdió en 19 de los 21 años, entre el 70 y el 91 antes de las privatizaciones. Y después de las privatizaciones es que ya las pocas empresas que quedaron, algunas tienen pérdidas y otras ganancias. ¿Eso no habla bastante mal, digamos, del Estado peruano como empresario? Yo no diría. ¿Por qué razón? Porque además, si nosotros observamos las cifras, y sería bueno también no solamente observar lo que ha pasado con el sector estatal, sino también con el sector privado en este caso, y particularmente en el sector petrolero. O sea, al margen de lo que es Camisea, el resto de las empresas, ¿no es cierto?, y pocas se salvan en este caso, ¿cómo han trabajado? Recibieron, por ejemplo, una producción de 124.000 barriles. Hoy día están produciendo 62.000 y a veces 60.000 barriles diarios. Es decir, en lugar de subir, han bajado. Entonces, eso, por ejemplo, nos demuestra que no todo es color de rosa tampoco en el sector privado. Claro, pero ahí las pérdidas no se socializan, están privadas. Claro, entonces, el asunto que por supuesto que en este caso se debería socializar, porque si nosotros vemos los efectos que ello tiene sobre la economía, por ejemplo, las regalías, es decir, primero tenemos que importar mucho más petróleo, tenemos que pagar menos regalías, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se ofreció en su momento que esto podría, ¿no es cierto?, podría, en condicional, más bien al contrario, como uno de los objetivos de la privatización precisamente fue ese, incrementar la producción, en fin, ¿qué hemos hecho? Todo al revés. Mientras tanto tenemos Colombia, que te decía hace un momento, pues ha hecho todo lo contrario. Hoy día está superando el 1.000.000 de barriles diarios y Ecopetrol, 713.000 barriles diarios de producción, el resto los privados. Entonces me parece que ese, digamos, un buen síntoma para poder analizar. Carlos, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Como diría nuestro común amigo Jorge Manco, soy amigo de Aurelio, pero soy más amigo de la verdad. Cuando Aurelio dice, Petroperú dejó la producción en 126.000 barriles y ahora la producción está en 60.000. Primero hay que decir que la producción en todos los reservorios del mundo declina. Por más inversión que se haga, declina. Alguien podría decir en contra de ese argumento, sí, pero cuando Petroperú tomó los lotes, la producción estaba en 170.000 y Petroperú la trajo abajo. Belco podría decir, yo le entregué a Petromar el lote Z2B en 33.000 barriles y Petromar la dejó en 19. Y alguien dirá ahora, ay, Sabia y Petroter la bajaron a 10. No, pues, o sea, las cifras hay que verlas bien. La producción efectivamente son 126.000 barriles en el año 94. Pero ojo, nosotros estamos hablando, y yo creo que vamos entrando en materia, estamos hablando de la posibilidad de que Petroperú asuma lotes, asuma lotes petroleros. Yo he escuchado dos argumentos, los cuales rechazo. Un argumento de la izquierda, de la extrema izquierda o de los nacionalistas y etcétera, que dice 100% de los lotes para Petroperú. Y el otro argumento de extrema derecha del otro lado que dice nada con Petroperú. A mí los dos argumentos me parecen malos. Me parece malo, ¿por qué? Porque es verdad que Petroperú en este momento tiene áreas para hacer producción. Es verdad que Petroperú en este momento de repente no tiene capacidad para arriesgar en inversión exploratoria.
pero puede entrar de socio en un lote y socio de un lote atractivo. Yo lo que estoy diciendo es que diferenciemos. Ahorita hay 5 lotes que son la madre del cordero, la joya de la abuela, ¿no? 5 lotes que van a terminar en Talara. El lote 2 de Petrolera Monterrico, el lote 3, 4 de Interol, el lote 6, 7 de Zapet, el lote 9 de Unipetro. Estos 5 lotes, representan más o menos en estos momentos 6.000 barriles ya, porque sigue cayendo la producción. En estos lotes, cuando los tomaron, y yo he traído los gráficos, este es el lote 2. Cuando tomaron el lote 2, Petroperú lo tenía en 140 barriles. Y el lote 2 llegó a producir 1.000 barriles y ahora está en 300, 400 barriles. Este es el lote 3. Cuando lo tomó, cuando Petroperú lo privatizó, lo entregó Petroperú con 170 barriles. Este lote llegó a producir casi 5.000 barriles con Interoil. Llegó a 1.500 con Mercantil. Eso es algo que se ve en la mayoría de los estudios globales de productividad cuando uno compara estatizaciones y privatizaciones, ¿no? 2 ejemplos claros que tengo cerca. Uno es la privatización de Compañía Vale do Rio Doce en Brasil, que apenas la privatización empieza, la productividad comienza a crecer de una manera, y la otra es la estatización de PDVSA, ¿no? Que la productividad cae apenas la comienzan Sí, pero cada caso tiene sus propias peculiaridades, hay que analizarlo. Lo que yo estoy invocando, estoy implorando que no se es generalice. que no se generalice, que agarremos lote por lote y analicemos. El lote 2 ahorita produce 450 barriles diarios, con 206 pozos. O sea, en promedio producen 2 barriles por pozo. ¿Ese lote le quieren dar a Petroperú? Y ese lote llegó a producir más de 1.000 barriles. Claro, pero mi pregunta sería, para no generalizar, ¿cómo hacemos para discernir en qué lote sí y en qué lote no? Exacto. Ahí se necesita de un grupo de técnicos. Petroperú lo tiene. Petroperú ha contratado a 2 economistas de Perú Petro que manejan estas cifras perfectamente. Lo único que yo estoy diciendo es, yo no estoy en contra de que Petroperú sea socio. ¿Y no deberíamos de mejorar la institucionalidad? Que salgan a listar a bolsa, que busquen... Pero una cosa es listar en bolsa con una refinería como está, y otra cosa es listar en bolsa con una refinería modernizada, con lotes petroleros, con producción, con reservas. Eso sí, yo estoy de acuerdo con que Petroperú entre, pero yo quiero separar la cal de la arena. Lo que yo digo es, de estos lotes, vean, Petroperú va a pagar 50% de regalía. Yo he escuchado cifras exorbitantes y irresponsables. He escuchado decir, por ejemplo, que estos 5 lotes van a tener una ganancia de 2.800 millones de dólares en los próximos 10 años. Y confunden ganancia con ingreso. Claro. El ingreso bruto va a ser 2.800. Por ejemplo, el lote 3 paga 50% de regalía, el lote 2 paga 52%. Yo digo, le vamos a dar esos lotes a Petroperú y Petroperú va a pagar 52% de regalía. Aurelio, algo parecido. ¿Cuál sería para usted las condiciones para que el Estado pueda participar? Bueno, a veces hay gente que a veces manipula un poco las cifras y un poco distorsiona, ¿no? Para, digamos, no todos los que nos están escuchando son especialistas, ¿no? Entonces, lógicamente es fácil a veces tomar una que otra cifra y de esa manera tratar de impresionar. Lo concreto es lo siguiente. Hoy día, por ejemplo, un diario de negocios muy bien informado, sale algo que seguramente ha sido filtrado por algunos que precisamente tienen interés. Y dicen, Petroperú, con las nuevas reservas descubiertas en el lote 54 o 64-64, tendría alrededor de 50 millones de barriles y no 42, lo que significa que tendría 5.000 millones de dólares, es decir, multiplicando por los $100. Yo no sé quién, por ejemplo, es el que filtra ese tipo de información, es decir, no tengo ni idea. Lo cual es cierto, claro, pero ingresos. Pero justamente eso, ingresos brutos, es lo que justamente a veces algunos brutos, digo, algunas personas con cierto IQ, ¿no es cierto?, al parecer lo que tratan es de deformar. Entonces se olvidan que esos son los ingresos brutos, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí hay una confusión. Lo concreto es lo siguiente. En el Perú se producían 124 a 126 mil barriles diarios, ¿de acuerdo? Y hoy día se producen alrededor de 60.000 barriles. Tenemos el otro ejemplo, la antípoda del caso de Colombia, algo parecido, una empresa pública como es Ecopetrol. ¿Hacia dónde ha ido? Hoy día señalamos, como al principio, tienen más de 700.000 barriles diarios. Y en la época que se privatizó Petroperú, producían ¿cuánto? Producían 122.000 barriles. Y hoy día 713.000 barriles. En consecuencia, los campos efectivamente van disminuyendo. Y soy geólogo, o sea, digamos, algo debo conocer, ¿no? En este caso,
digamos, hay una disminución efectivamente en el tiempo, pero eso es siempre y cuando no trabaje. O sea, cuando trabajo, digamos, como se está trabajando y hasta la fecha se ha hecho en los últimos 20 años, esas son las consecuencias, así de simple. Muy bien, ha quedado bastante clara la opinión de ambos. Lamentablemente se me acaba el tiempo. Le agradezco, voy a tomar esto en consideración. Gracias a Carlos. No, qué ocurrencia, gracias más bien por la invitación. Vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.